Ahora es un gusto darle la bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático e investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos viene a comentar, como siempre, temas muy interesantes y que a veces pasan desapercibidos. Ya va a ver de qué se va a tratar. Primero, bienvenido. César, buenas tardes. Al auditorio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a hablar de austeridad, porque pareciera que es algo bueno siempre. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del Poder Judicial, de la Suprema y de todas sus instancias, termina por no serlo tanto. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Bueno, por principio tenemos que desmitificar un tema que ha sido muy socorrido en el discurso, que ciertamente los ministros de la Corte o los magistrados del Tribunal Electoral tienen altos sueldos. Altísimos sueldos. Y los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados y jueces en ese orden. Pero por el otro lado estamos hablando de un poder, de los tres poderes de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, donde tenemos trabajando a 47,000 servidores públicos, de los cuales el promedio de ingreso de esos trabajadores es de 18,000 pesos mensuales. Hay una diferencia gigantesca. Y quiero dar un dato. Esos 18,000 pesos mensuales son por arriba en 133% del promedio de ingreso de los trabajadores al servicio del Estado. Es algo que nos debe preocupar. Pareciera ser que es un ingreso modesto republicano, pero si estamos hablando que es 133% arriba del promedio, estaremos pensando que los trabajadores del poder al servicio del Estado ganan menos de 9,000 pesos mensuales. Oye, pero es una enorme mayoría. Sí. Y ellos, en aras de la austeridad, también a partir de que se metan estas disposiciones ya en funciones, van a tener que ir al ISSSTE y van a perder gastos médicos mayores y otras prestaciones que hoy tienen. Pero no es tanto dinero, 18, 11, 12,000 pesos no es tanto dinero para mantener una familia. Quiero dar otro dato. De este promedio hay alrededor de 25,000 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que ganan alrededor de 15,000 pesos mensuales, 14,000, algunos 10,000 pesos. Tenemos trabajadores. El Poder Judicial de la Federación evita el llamado outsourcing y tiene contratación directa, pero tiene una prestación que es de entrada para todos los servidores públicos, que es darles el seguro de gastos médicos mayores. Es un beneficio adicional a su... Y con eso se compensa y se pone más interesante el asunto, y al perderlo no va a ser tanto. Oye, ¿tú qué opinas con respecto a esta ley que aprobó la Cámara de Diputados para la austeridad y los salarios? Pues es una ley compleja, porque por un lado es parte del discurso de campaña, no solo del hoy presidente electo, sino de sus adversarios en su momento, el hecho de reducir los ingresos, los altos ingresos. Y tenemos que el artículo 127, ya antes de este momento, señala que ningún servidor público puede ganar o debe ganar más que el presidente de la República. Esta ley federal de las remuneraciones de los servidores públicos que se aprobó el 13 de septiembre y que no se ha publicado, por cierto. No se ha publicado porque entrañaría problemas de índole presupuestal, entrañaría problemas constitucionales, en donde se verían afectados en reducción los salarios de los trabajadores, cuando el 123 de la Constitución, apartado B, dice que no se podrán reducir durante la vigencia de su presupuestación. Ahora, pensando, ya que veo que has estudiado el tema, pensando en el Poder Judicial, ¿cómo aplicaría todas las disposiciones de esta nueva ley en caso de que, así como se aprobó, se entrara en vigor? ¿Cómo los afecta? Pues mira, por principio de cuentas tenemos un tema fundamental. El artículo 94 de la Constitución, en su párrafo cuarto, establece que los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los magistrados de la Sala Superior y los magistrados en general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se les podrá reducir su ingreso durante el ejercicio de su encargo. ¿Qué significa? Los ministros duran en su encargo 15 años. Y entonces no podemos nosotros disminuirles el salario a esos ministros de la Corte, ni a los jueces, ni a los magistrados en lo general. De esta manera tenemos un choque de dispositivos constitucionales, donde a esos servidores públicos no les va a aplicar el 127 ni esta ley. Entonces tendríamos necesariamente... Pero a los trabajadores de la Suprema, de los tribunales, ¿a ellos sí? ¿Al gran universo del que hablábamos? A ellos sí. Y en ese tema es donde nosotros debemos advertir que hay un discurso que todos aplaudimos por una parte, pero debemos obrar con responsabilidad, porque quienes aparentemente han generado esa molestia, esos sueldos excesivos que deberán reducirse, constitucionalmente no podrán ser reducidos. De ese grupo de... A menos que modifiquen la Constitución, lo cual podrían hacer también, ¿no? Lo que se puede hacer, pero rompería con un principio de la independencia judicial.
El tema de que el ramo judicial, el Poder Judicial de la Federación es sujeto a la decisión presupuestal del Ejecutivo, atenúa, disminuye la independencia judicial. Ese precepto que nosotros tenemos en nuestra Constitución no es de México, es de todos los países del mundo. Estados Unidos la introdujo en la Constitución de Filadelfia y evita que los jueces y magistrados y los ministros de las Cortes Supremas sean sujetos de este tipo de decisiones políticas, porque no deja de ser una decisión política el hecho de que se le reduzca el salario. Lo que deberíamos hacer es revisar un ajuste razonable de esos servidores públicos, pero sin tocar la independencia judicial. Y es más, hacerlos participar en la discusión a los señores ministros. Sí, claro, claro. Ya ha habido acercamientos, pero de los ministros. Ojalá estén pensando en los trabajadores de, vamos a llamarle, bajo nivel, que no tienen estos ingresos estratosféricos, y en los otros poderes, por ejemplo, también la tarea de los ministerios públicos. ¿Cuánto es adecuado pagarle a un ministerio público? ¿No? O sea, son preguntas que se tienen que hacer de manera muy específica porque el diablo está en los detalles y si eso no se revisa, por ahí es por donde entra la catástrofe. Pues algo de lo que se ha criticado de esta ley durante el debate parlamentario, que fue muy enriquecedor, es que no se prevén los estados de excepción, por ejemplo, el Servicio Exterior Mexicano o el caso de los ministerios públicos o los médicos, el ramo médico, por ejemplo. Un médico de alta especialidad que trabaja en la mañana en el ISSSTE y en la tarde puede trabajar en la Secretaría de Salud, tiene que entrar a un estado de compatibilidades. Entonces esos médicos tendremos que prescindir de ellos y mandarlos a la parte privada, donde por otro lado los derechohabientes tendrán que esperar a juntar en sus ahorros para poder acceder de manera directa, porque ya no tendrán la posibilidad de tener esta prestación de la que disfrutaban. Entonces esta es una situación de responsabilidad, porque el Sistema Nacional de Salud, por otro lado, en el discurso se dice que tenemos una cobertura plena, pero la realidad es que si acudimos a un hospital podemos atestiguar que tenemos una gran deficiencia en los servicios de salud. Es todo un tema, ¿eh? ¿Tú crees, ya nada más para cerrar, sí o no, ¿tú crees que el director general del ISSSTE próximo va a ir al ISSSTE a atenderse? Si es que va, irá con algunas prerrogativas. Sin duda. Y acudirá tal vez como llegar en bicicleta al Senado para la foto, pero ciertamente en la realidad llevan una serie de condiciones preferenciadas. Bueno, ojalá esto sea un llamado para que se mejore la calidad de las instituciones y con gusto quien le toque pues que vaya al ISSSTE o los que nos toque al IMSS, al IMSS. Y debemos tomar en cuenta que hay que invertir en el sistema de salud. Entonces, si hablamos de austeridad, tenemos que hacer una ponderación entre lo que requerimos invertir, que me parece que es cuando menos cuatriplicar la inversión en hospitales, en plazas de médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias por tu presencia. César, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Sí, gracias. Gracias. César.